En los últimos años, 1 de cada 3 personas ha presentado problemas de ansiedad. En muchos de los casos, la persona recurre a los fármacos o medicamentos. Ustedes vean un empaque y conservador que utilizan casi todos los alimentos procesados es el glutamato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, se satura, el cerebro se cansa. Llega un momento en el que esa inflamación es tan importante que la neurona llega a reventar. Todos estos videojuegos están diseñados para secretar dopamina y adrenalina de una manera. No tenemos estímulos tan fuertes en la vida real, ¿no? Sí. Los niños crecen sin empatía. Las personas que consumen tabaco, tienen vapeador o cualquier tipo de consumo, tienen de 60 a 70% un diagnóstico de ansiedad o depresión. Los medicamentos que usamos para conciliar el sueño tienen un efecto que le llamamos anticolinérgico y entonces hace que no podamos aprender, que tengamos problemas de memoria. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC. Y como siempre, me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández, en una edición más de su programa Cerebro Renovado, donde vamos a tratar un tema que agobia a la sociedad, principalmente también en los Estados Unidos. Hablaremos de métrica y de qué dice la palabra, ¿verdad?, para solucionar ese problema y también cómo la ciencia interactúa con data científica y tratamientos eficientes. Y sobre la ansiedad. Y para eso traemos un invitado especial que podemos hablar, es nuestro amigo, algo muy difícil de conversar en estos tiempos, ¿verdad?, tan difíciles, y es el psiquiatra especialista en el neurodesarrollo y psiquiatría, Carlos Chicalote Castillo. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Estamos felices. Muchas gracias. Estamos felices, agradecidos primeramente del Señor y porque nos ha dado una oportunidad más de vida, un día más de vida que el Señor nos concede. Y estamos contentos donde una vez más, ahora por estas frecuencias y ahora por televisión, radio y todo lo demás, pero es la segunda vez que el doctor Carlos Chicalote nos acompaña. Ya lo habíamos promocionado y ha sido la vez anterior, doctor. Fue una experiencia hermosa la que tuvimos y qué bueno que hoy nos pueda acompañar en este espacio tan importante que es para nosotros hablar de Dios, pero también como de la ciencia. Así que hoy no te puedes perder este programa hermoso que vamos a estar hablando unos temas bien impactantes, bien nutritivos para nosotros como población en este país puertorriqueño. Así que, ¿estamos listos? Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias a Dios, gracias a Caguas Neurofeedback. La verdad me siento muy honrado y me siento pues con la oportunidad de poder también contribuir, ¿verdad?, para el cuidado, el bienestar de los niños, principalmente de sus familias y en sí pues de la sociedad, ¿no? Porque pues obviamente todo esto pues repercute, ¿no?, en cuestiones de política pública, en cuestiones de salud, para todos, ¿no? Esto es muy, muy importante y pues les agradezco y pues con el favor de Dios pues tratar de hacer el mejor esfuerzo para que podamos transmitir toda la experiencia clínica, toda la experiencia teórica y que sea de beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Qué hermoso. Hoy queremos desarrollar un tema bien importante. Muchos conocen el término de la ansiedad. La palabra del Señor nos habla en Filipenses 4, versículos del 6 al 7 y nos dice en el nombre del Trino Dios, amén, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y mira lo que dice el versículo 7, hermoso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar desarrollando un tema sobre lo que es la ansiedad,
la microbiota, efectos que tenemos que siempre tener presente, los efectos secundarios, síntomas, etcétera, sobre el primer cerebro y nuestro segundo cerebro, esa correlación tan importante que en muchos programas anteriores hemos hablado y hoy tenemos un experto en el tema, así que estamos ya listos para comenzar. Sí, es maravilloso y tenemos que empezar diciendo desde que en los últimos años 1 de cada 3 personas ha presentado problemas de ansiedad. Y pues en muchos de los casos la persona recurre a los fármacos o medicamentos y en otros de los casos pues no va a tratamientos de neuromodulación que pueden regular su cerebro. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de matiz y de fundamentos. Por ejemplo, cuáles pueden ser las causas de la ansiedad, cómo se ve manifestada la ansiedad antes que llegue a exacerbarse de tal manera de que la persona pueda terminar en una hospitalización por no conocer la sintomatología antes de que llegue a un estado más crítico. Y podemos empezar por ahí. Claro. ¿Cuáles pueden ser las cosas que han incrementado los patrones de ansiedad a nivel de que 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos, donde nos incluimos, esté presentando ese tipo de problemas? Claro. Bueno, la ansiedad, quisiera empezar, es normal, o sea, hay algo que le conocemos como eustrés. El eustrés pues nos sirve para ajustarnos, para adaptarnos a alguna situación. Pues obviamente que tenemos que poner más atención, de tratar de aumentar el nivel de energía, ¿no? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que preparar algún examen, cuando tenemos que recibir a alguien, cuando tenemos una noticia, obviamente nuestro organismo pues tiene que responder ante este tipo de situaciones y lo hace a través de aumentando el cortisol, aumentando la dopamina. Todas estas sustancias hacen que estemos más alertas, que nuestra frecuencia cardíaca aumente y que toda esta energía que necesitamos pues se pueda llevar a cabo para estas actividades. Eso conocemos como eustrés. Aquí la cuestión es que este pico de estrés baja, ¿no? O sea, es proporcional de acuerdo a la situación que estamos, que tenemos que resolver. Le llamamos, por ejemplo, un periodo de ajuste o un trastorno de ansiedad de ajuste. Por ejemplo, cuando en 2 meses tenemos un evento estresante, por ejemplo, alguna muerte de algún familiar, alguna pérdida de algún empleo, algún divorcio. Este periodo de tiempo, digamos que puede ser normal, ¿no? Es normal porque pues nos tenemos que ajustar a una nueva situación, ¿no? Cuando ya pasa este tiempo, o sea, pasa un determinado tiempo, más de 2 meses, y esto se vuelve una condición donde nos afecta nuestra vida diaria, todas las actividades que estamos realizando, por ejemplo, con alteraciones en el patrón del sueño, con problemas digestivos, con una mente que pues está obsesionada en el problema, pero obviamente sin hacer algo, pues ahí nos volvemos ya con un patrón en el cual ya no es funcional, ¿no? Doctor, Entonces, usted sí, mencionó después de 2 meses. después de 2 Ya meses. ahí entonces se comienzan a levantar esas banderas que tenemos que ya comenzar a actuar. Exactamente, tenemos que empezar a actuar, incluso, por ejemplo, en el estrés postraumático, después de un evento muy fuerte, podemos hablar incluso de mes y medio, ¿no? En Ok. situaciones en las cuales este periodo de ajuste ya no es normal presentarlo. Que son síntomas que podemos estar pasando por la X o Y razón, pero es bien importante tomar decisiones, ¿verdad? O accionar en base a cuando ya esa sintomatología ya está tomando mayor parte del tiempo. Sí, en la programación Exacto. neurolingüística se le conoce como proceso de duelo, también en la psicología, o momento de quiebre. Es algo pues que llega a tu vida de manera inesperada o quizás esperada, pero que realmente te resignabas a creer que pudiera pasar. Y hay evidentemente que hacer ajustes. Y siempre hablamos de eso. Ayer estábamos hablando con el doctor sobre eso. El cerebro es electroquímico. Piensen en 10 billones de postes de luz que se unen por un cable eléctrico. Pues metafóricamente es eso. Son 10 billones de neuronas que se unen a través del axón. Y al transmitir corriente eléctrica de uno a otro que se subdivide en ondas o bandas cerebrales, incide directamente sobre lo que estaba hablando el doctor, el profesor, sobre el cortisol, sobre la dopamina, sobre el glutamato, sobre la serotonina, sobre la melatonina y así sucesivamente, dependiendo de cómo actúe. Pero el cerebro tiene la capacidad
bueno, en sí mismo de regularse y Ujú. establecer patrones, pero si ese evento o efecto sigue predominando, pues ya ahí sí se vuelve un Claro, diagnóstico de riesgo el cual hay que atender. ¿Es claro. correcto? Sí, precisamente es eso, o sea, este periodo de tiempo, o sea, se vuelve un patrón en el cual el cerebro se adapta a los patrones. El cerebro siempre busca patrones porque eso le hace sentir confortable, le hace sentir Punto importante. funcional, ¿no? Ujú. Entonces, ese patrón ya no se convierte como en una situación que se tiene que quitar y volver a poner, sino que ya se queda como un sistema de alerta que ya está implantado. Por eso el trastorno de estrés postraumático puede durar años, incluso Y décadas. puede ser generado por lo que se almacena o las memorias que se almacenan en el hipocampo. Exactamente, en el hipocampo. Hablabas, por ejemplo, del glutamato. Por ejemplo, el glutamato, pues es como el pegamento en el hipocampo, que en el hipocampo, recordemos, forma la memoria, ¿no? Entonces se queda ese evento traumático, se queda en la memoria, entonces la amígdala queda hiperexcitada Peroxidado. y entonces ante cualquier situación que nosotros podamos estar teniendo, estamos en una situación de alerta. Ahí es la diferencia entre lo que es el eustrés y el distrés. Ahí hay estrés, o sea, ahí hay un trastorno de ansiedad. O sea, ya nuestro cuerpo ya responde fisiológicamente de una manera constante ante todo eso, que es lo que genera hipertensión arterial, problemas digestivos, cefalea, dolor de Es la cabeza, respuesta rigidez fisiológica. muscular. Exactamente, es la respuesta fisiológica. Es un círculo que se va retroalimentando de una manera negativa. Esto va afectando nuestro patrón de sueño, ¿no? Al afectar nuestro patrón de sueño, no hay una recuperación física ni tampoco mental, no podemos aprender, tenemos una mente obsesiva, nuevos aprendizajes ya no son posibles, baja el rendimiento escolar en los niños. En los niños vemos que si tenían una nota buena, pues la nota va bajando, empiezan También la los problemas. interacción con sus pares. La interacción, la socialización, muy importante en la adolescencia, como dices. En México acaba de salir un diagnóstico, en el cual habla de salud mental en los adolescentes por Save the Children, en el cual dice que uno de los síntomas más comunes es el aislamiento. Los adolescentes se empiezan a aislar, se empiezan a perder esa conexión familiar, esa conexión con sus pares. Es el primer síntoma para los trastornos depresivos y de ansiedad, y también la irritabilidad. Y de hecho Entonces, le comentaba, hace aproximadamente 3, 4 meses, la FDA aprobó un tratamiento de RTMS o estimulación magnética transcranial repetitiva para depresión en adolescentes. Es decir, que parece que es un caso exacto, complicado que sigue exacerbándose. claro, claro, totalmente. Y hablemos también, por ejemplo, pues de la cuestión del sistema inmune. El sistema inmune, cuando ve toda esta amenaza, este sistema activado, es como si fuera una cuestión física, o sea, lo reconoce con amenaza, entonces empieza a ser ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más infecciones, hay más alergias, hay más problemas respiratorios. ¿Y qué sucede en la neuroplasticidad? En nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo tenemos unas pozas que le llamamos de células totipotenciales, en las cuales vamos regenerando, por ejemplo, células, vamos regenerando toda esta parte de las conexiones nerviosas. Cuando hay un estado inflamatorio por una cuestión de alérgica crónica, esto no se lleva a cabo. Entonces el desarrollo empieza a disminuir, o sea, toda esta parte del neurodesarrollo empieza a ver el ritmo que se tiene que llevar el crecimiento también cognitivo empieza a disminuir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diagnósticos como el trastorno por déficit de atención, hablamos de una inmadurez en las funciones cognitivas, en la corteza prefrontal. Pero estamos hablando que esto no se va a llevar a cabo si todo este patrón de estrés, alteraciones en el patrón del sueño, y luego si lo sumamos, Roberto, con la parte de la alimentación, donde estamos también hablando de los procesos de los alimentos ultraprocesados, las harinas, cómo esto afecta en la microbiota, que son diferentes microorganismos que tenemos que producen la serotonina, la dopamina. Es el segundo cerebro, recordemos, entre el 30 y el 40% de los neurotransmisores se producen en el intestino. Entonces lo que tenemos, pues son jóvenes que buscan patrones solamente, que están desmotivados, que están aislados, que no quieren salir, que están metidos en la tablet o en el celular. Entonces disminuye la interacción social, ¿no? Entonces eso va perdiendo. Tema importante, el cómo
la serotonina. Doctor, hemos trabajado y hemos tocado el tema de la serotonina, la importancia de la serotonina, mantenerla regulada y que nuestro segundo cerebro siga promoviendo ese neurotransmisor tan importante como lo que es para la relajación, para la tranquilidad, específicamente ese estado de bienestar que tanto buscamos. Y es Exacto. bien importante y me gustaría que usted pudiese abundar un poquitito Ujú. más en relación al término de los alimentos que podamos tomar o consumir nuestros niños, meriendas, nuestros adolescentes, incluso hasta los adultos, Claro. y está correlacionado a estos trastornos de ansiedad, este déficit de atención, pero tiene un rol bien importante la alimentación, que muchas veces no le prestamos atención a esto. Claro. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que creo que es bien importante, ¿no? Desde los romanos, desde mucho tiempo atrás, o sea, sabemos que somos lo que comemos, ¿no? Nuestra alimentación influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro sueño, en nuestro crecimiento. Recuerden, ustedes vean un empaque y conservador que utilizan casi todos los alimentos procesados es el glutamato, ¿no? Entonces, si el empaque tiene glutamato, quiere decir que va a durar más tiempo en el anaquel expuesto a la venta, ¿no? Esto que nuestro cerebro produce glutamato cuando está estresado, ¿no? El glutamato es como esa señal de alerta que le dice, enciéndete, tienes que estar preparado para cualquier cosa. Ingrediente importante en nuestras etiquetas de alimentos. Ujú. Glutamato. Ya el cerebro lo produce de por sí. Si le añadimos más glutamato, Exactamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, se satura el cerebro, se cansa, o sea, hay un exceso de glutamato, hay radicales libres, o sea, lo que llamamos es de que existe una neurotoxicidad, o sea, toxicidad. ¿qué pasa con la neurotoxicidad? La célula se inflama y al inflamarse la célula pierde la funcionalidad. Llega un momento en el que esa inflamación es tan importante que la neurona llega a reventar, o sea, se destruye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos, por ejemplo, en la demencia, cuando vemos en problemas neurodegenerativos, hay una pérdida de la corteza cerebral precisamente por esta destrucción que se existe de estas neuronas. Entonces, tal vez no en los niños existe esta pérdida, pero no se están formando nuevas, no hay nuevas neurogénesis, Wow. nueva sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aprendizaje. Y como el glutamato, como les digo, es como una energía que tiene el cerebro, pues el cerebro busca más. Entonces, ¿qué es lo que hace? De los centros de saciedad empiezan a disminuirse, el niño no se siente ansioso, quiere buscar el alimento, principalmente son harinas ultraprocesadas, hot cakes, pasta, pizza, todo lo que conocemos, y entonces si no se lo da, se empieza a poner irritable, ya es la tarde o ya es sábado o ya es viernes y entonces está esperando como esa dosis de entra en un glutamato. proceso de adicción. Exactamente, entra en un proceso Sí, de pero adicción. ese organismo ya tiene una codependencia a Exactamente. ese aditivo. A ese aditivo. Le llamamos calorías vacías, ¿no? Son calorías vacías porque solamente dan energía, pero no son nutrimentos, ¿no? Y entonces al hacer eso cambia nuestra flora intestinal, o sea, toda nuestra microbiota disminuye en variedad. Recordemos que nuestra microbiota, entre más variedades tengamos de cepas, es más rica y puede producir mucho más proteínas, por ejemplo el butirato, ¿no? El butirato es lo que sella el intestino para que no entren todas las bacterias, los virus y nuestro sistema inmune no esté activo, toda esta parte que les comento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comes muchas pastas, la dieta no es variable, no es saludable? Pues entonces hay poca variedad de estas bacterias y entonces esto hace que no exista dopamina, entonces estás cansado, que no exista serotonina y entonces no disfrutas lo que haces, estás algo que le llamamos anedonia, que las cosas no te producen placer. Y Entonces los niños... necesitas buscarlo en el alimento. Exactamente, y entonces vas y por eso el motivo de vida, o sea, de los chicos o de los adolescentes o de los adultos es consumir estos alimentos, ¿no? Wow. Doctor, tengo una pregunta. Empezamos hablando, ¿verdad?, de la ansiedad y de todo lo demás. ¿A qué causas usted le atribuye el aumento de la ansiedad que ha sido exacerbado? Es 1 de cada 3 personas reporta patrones de ansiedad. ¿Cuáles pueden ser? El burnout, la manera en que vivimos, la manera en que enfrentamos los problemas. ¿Qué usted cree que Claro. puede hacer?
Yo creo lo primero es como determinar la edad de cada persona, porque cada etapa de vida tiene diferentes retos, ¿no? Diferentes situaciones a resolver. Por ejemplo, está la etapa preescolar, la etapa escolar, están los adolescentes, está el adulto y están las personas también de la tercera edad o las personas ancianas, ¿no? Cada etapa tiene retos, o sea, tiene situaciones que son diferentes de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la primera infancia, pues lo importante es ese vínculo, ¿no? Es esa parte de la crianza cariñosa y sensible que Es tiene por que eso que tener. dice la etapa psicosocial del desarrollo psicosocial de Erickson, la importancia de cada rol, ¿verdad? En la madre y el padre, los Exactamente, primeros 18 meses de vida, la importancia de la exactamente, madre para que el niño crezca con menos inseguridad. Y a eso te refieres. Cada etapa, la etapa que exactamente, estamos hablando ahora, que es la etapa temprana, también exactamente. puede generar patrones o predisposición al futuro. Es lo que usted quiere decir. Totalmente, ¿no? Incluso hay estudios de economía a nivel mundial que $1 invertido en esta etapa, en lo que es esta parte de la crianza cariñosa y sensible, tiene un retorno de 18 veces mayor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Menos delincuencia, mayor apego escolar, mejor calidad de vínculos. El cerebro en esta etapa es muy plástico, es la etapa de plasticidad más importante en la vida. Creo que usted nos dijo una vez que en los primeros años de vida el cerebro es el órgano del organismo que más crece y se desarrolla. ¿Es correcto? Es correcto, y también el que consume mucho más energía, ¿no? Consume casi el 30% de la energía de nuestro cuerpo, ¿no? Doctor, me encanta cuando usted dice ese apego de esa madre, porque está muy bien certificado por la palabra Claro, también, donde nos dicen proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22. Hay data así es, científica, pero la Biblia lo establece desde el totalmente. principio de la humanidad, así que nos parece interesante ese punto. Sí, no, es totalmente, o sea, hablamos también de la crianza cariñosa y sensible, o sea, de una crianza libre de violencia, ¿no? Muchas veces nuestros patrones de crianza, o sea, hablamos situaciones intergeneracionales, o sea, toda esta parte de se va heredando, le llamamos epigenética, ¿no? En nuestros genes tenemos la violencia o el maltrato que sufrieron nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones atrás. Hablamos de estrés y hablamos cómo respondimos ante el estrés, no nada más desde que nacemos, sino que toda esta información genética ya la traemos desde nuestros padres. Es Entonces, a es lo que le importante. llamamos predisposición biológica a la ansiedad. Por ejemplo, si durante el embarazo una madre fue expuesta a ambientes de violencia, no solo físico, sino también verbal, eso puede traer en el niño una predisposición biológica a la ansiedad. Claro, totalmente. O sea, nuestro sistema de alerta, todo esto que tiene que ver con la ansiedad, la amígdala, la corteza prefrontal, el hipocampo, todo esto, cómo lo aprendemos, ya viene diseñado, ¿no? ¿De qué va a depender de que si se disparan o no todo esto? O sea, del ambiente, o sea, de la crianza cariñosa y sensible, de la alimentación, del cuidado del sueño. Algo muy importante como para cerrar esta etapa es la parte de la lactancia, ¿no? La lactancia se ha demostrado, o sea, la lactancia está más que certificado que ayuda a toda esta microbiota que estamos hablando, ¿no? Las personas que no tienen lactancia tienen mayor riesgo a tener problemas de alergia, ¿no? Y más si nacen también por un embarazo por cesárea, ¿no? Se pierden todos estos microorganismos que son bien importantes para que madure nuestro sistema inmune, nuestro cerebro. O sea, estamos hablando del segundo cerebro en el intestino, pero estamos hablando del sistema inmunológico que también está en el cerebro y que de eso depende de cómo hagamos frente ante la ansiedad o el estrés. Cosas bien importantes que no deben de olvidar. Uno, la lactancia, ¿no? 1.5 años mínimo, 2 años, a veces se recomiendan hasta 3 años, 0 fórmulas. Nacimientos por parto, o sea, es lo Sin más natural. importar lo que nos digan, ¿verdad? Si tenemos la capacidad, porque hay Claro. casos, ¿verdad?, de dilatar y tener nuestro hijo de manera normal, que no sea cesárea, es importante porque eso puede incidir, ¿verdad?, en Claro, un futuro, en toda la formación del sistema totalmente. nervioso y en la predisposición biológica. Se van a ahorrar visitas al alergólogo. O sea, en México, en la Ciudad de México, tenemos una mala calidad del aire. O sea, estamos hablando de las contingencias ambientales. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando del estrés, estamos hablando de la violencia, de que
Los niños ya no salen a la calle, tienen que estar en centros comerciales, ya no hay un ambiente normal, o sea, todo este tipo de situaciones pues se agudizan. Lo que podemos hacer es tal vez esto, ¿no? O sea, regresar al seno materno, a los estilos de crianza saludable, o sea, eh, tratar de mejorar este vínculo a través del juego con los niños, una crianza respetuosa, o sea, en el niño. Todos este tipo de factores son factores positivos para el desarrollo y que entonces la ansiedad como tal, pues disminuye. Pues estamos hablando apenas, imagínate, en esta primera etapa, que es la etapa. No, y por eso estábamos hablando que cuando veníamos caminando hacia acá Ajá. sabíamos que íbamos a tener que hacer 3 programas, una serie de 3 programas, porque no iba a dar para desarrollar los temas. Evidentemente estamos hablando de la primera etapa y queremos dejar el último, que es muy importante, sobre los casos de demencia y cómo ha aumentado desde el 2000 al 2019 y del 2019 al 2022 en un 250% y cómo inciden los fármacos y medicamentos para el cerebro. Pero sí queríamos hablar sobre los patrones de ansiedad y tratar de agilizar las etapas, por lo menos en estos 2 primeros programas, para que ustedes tengan la información, para que sepan que a veces somos nosotros los que cometemos los errores, porque la cesárea es más rápida para no pasar trabajo, o escuchamos quizás, ¿verdad? Y no estamos generalizando, hay madres que no pueden dar a luz porque no dilatan lo suficiente, pero si se puede es la manera correcta, porque lo que sí está claro, ¿por qué hay que retroceder? ¿Por qué hay que ir hacia atrás al método de crianza saludable? Porque ha habido un incremento y lo que ha cambiado es eso. Claro. No sé si estamos por ahí, ¿verdad? Es lo que usted sugiere. Sí, totalmente. Y también la parte de los problemas del sueño, de las alergias, o sea, de las mascotas, eso hace que aumente también, por ejemplo, todo este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, se van a ahorrar de verdad de dinero, o sea, increíble, de todos los medicamentos. Hay niños que tienen que estar tomando medicamentos, 3 medicamentos descongestionantes, antihistamínicos, las vacunas, todo esto, imagínense, durante 10 años, o sea, a veces hasta más, o sea, puede ser toda la infancia y la adolescencia, porque el problema alérgico no disminuye. Pues obviamente el niño pierde su calidad de vida, ¿no? Porque no puede jugar igual que los demás niños, o sea, el crecimiento también se detiene. Entonces no estamos hablando solamente de un momento de comodidad de la cesárea, ¿no? Estamos hablando de varios años, más 1 o 2 décadas en el cual pues van a tener que estarse enfrentando a problemas de alergias, de sueño, y obviamente todo esto conlleva ansiedad, ¿no? Estamos hablando de este sistema de alerta que está prendido, que todo el tiempo está activo, pues porque hay una amenaza real, una cuestión del sistema inmune que está activo y que está respondiendo de esta manera. Pero vamos a terminar con lo que Claro, es específicamente la ansiedad. Y las causas probables del incremento. Claro. Sí, bueno, me gustaría retomar esta parte de que el cerebro como tal no está formado cuando nacemos, ¿no? Nuestro cerebro va adquiriendo habilidades conforme se va desarrollando. Los primeros 3 años son muy importantes, como lo comentamos, pero después vienen las funciones ejecutivas, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con el monitoreo, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la regulación del sueño, tiene que ver con muchas funciones que nos hacen personas exitosas, ¿no? Que nos hacen toma de decisiones. Entonces estamos hablando de los 3 años a los 11 años, más o menos, en esta etapa, donde estas funciones ejecutivas tienen un auge muy, muy importante. Y entonces la ansiedad va cambiando también de presentación clínica, ¿no? Digamos que si hay una ansiedad en el preescolar, o sea, los niños generalmente tienen patrones en alteraciones de sueño. Los niños están muy irritables y están en un estado de hiperalerta. Es como se puede ver la ansiedad incluso en niños muy pequeños. Tiene que ver con la agresividad en esa época también, cómo están más agresivos. Exactamente, tienden a esta parte que le llaman, esto viene más que nada en la parte escolar, o sea, en la parte de los 3 a los 6 años, donde empieza esta parte de la regulación emocional, ¿no? Pero la ansiedad, por ejemplo, en un niño, el niño la dibuja, o sea, el adulto, como sea la ansiedad, lo piensa, o sea, la está sintiendo y la está pensando, pero el niño la dibuja, o sea, en el adulto, por ejemplo, vienen lo que son los flashbacks, o en los adolescentes los flashbacks son los pensamientos que vienen en imágenes desagradables,
y empieza a sentirse como toda esta descarga adrenérgica. En el niño no, el niño lo actúa inmediatamente. Entonces el niño es a través de la conducta, a través del movimiento, ¿no? Entonces, como bien mencionas, el niño empieza a moverse, no puede estar quieto, hay una alteración en el patrón del sueño. Son esos niños que todo el tiempo están demandando algo, ¿no? Entonces, eso pueden ser algunos de los patrones de ansiedad. El más común le llaman la ansiedad de separación, ¿no? La ansiedad de separación es, por ejemplo, cuando se va su cuidador primario, cuando una persona que aunque sea de la misma familia quiere acercarse, el niño empieza a entrar en ansiedad. Generado por el trauma del desarrollo. Generado por el trauma exactamente del desarrollo. Ahí podemos ver algunos síntomas, ¿no? Entonces en la escuela igual vemos que hay mucho ausentismo, faltan mucho a la escuela. No le interesa sacar malas notas. Esa desmotivación. No le interesa, pero aparte se enferman, o sea, hay problemas médicos todo el tiempo, ¿no? Hay problemas respiratorios, problemas digestivos, o sea, todo eso son factores o focos que se van prendiendo, focos de alerta, ¿no? Esto es algo que vamos interesante, viendo. es algo interesante porque a veces pensamos, no, el nene se está enfermando demasiado, quizás es el polvo del Sahara, y no entendemos de que al presentar patrones de ansiedad y de regular Claro. todo lo que es el sistema nervioso, empieza a presentar como algo subyacente ¿verdad? O de somatización, problemas del sistema, ¿verdad? Inmune también. Doctor, sí. en el programa Wow. anterior estábamos hablando cómo los niños, la importancia de nacer por partos naturales, la lactancia. Hay madres que por X o Y razón no pudieron lactar, el niño nació por un proceso de cesárea. Luego, ¿qué se sugiere? ¿Qué se sugiere ahí, verdad? O que no se tuvo esa oportunidad. ¿Qué se sugiere ahora después, verdad? En la crianza, mayormente entiendo que es enfatizar bastante en lo que es la alimentación. Claro. Pues mira, una de las recomendaciones es quitar estos alimentos que habíamos mencionado, que son altos en glutamato, o sea, en calorías vacías, o sea, por ejemplo, es todo aquello que alimenta pero que no te nutre. Y eso Y va que a te traer inflama. va a traer como consecuencia el poder modificar y hacer, ¿verdad? Estas modificaciones y la comida saludable dentro de esta Exacto. niñez va a traer como una consecuencia positiva en lo que es la niñez intermedia, la adolescencia. Exactamente. Entonces, lo que se sugiere aquí es una dieta variada, o sea, alta en fibra. Por ejemplo, frijoles, Habichuelas, brócoli, como habichuelas, granos, Sí, semillas, sí, o sea, sí. obviamente eso va aumentando esta cantidad de cepas, ¿no? También productos como el yogur, el kefir, todos estos productos fermentados también ayudan A las bacterias muchísimo a la buenas. parte de las bacterias buenas. Los aceites, por ejemplo, saludables como el aceite de pescado, ¿no? El Los omegas. salmón, los omegas. Todo esto está más que estudiado. Siempre una fuente natural va a ser mucho más rica que una fuente artificial. Recuerden que hay muchos procesos en el cual ya una vitamina, un medicamento, pues obviamente no sabemos la calidad del proceso. O sea, estamos pensando que todo está perfecto, pero Correcto. obviamente hay muchas variables en todo eso, por eso no hay nada como lo natural, ¿no? Entonces bueno. todo eso va a ayudar mucho. Que tenemos que entonces enfatizar bastante, madres, ¿verdad? Pues que no tuvieron esas oportunidades, Exactamente. darle fuerte y tener un gran énfasis en la nutrición y la alimentación de la edad tan importante como esta edad primaria e infantil. Claro, también hay suplementos, por ejemplo, de estas cepas de Ok. lactobacilos que asemejan las cepas de la lactancia, ¿no? Pero igual, o sea, cuando recetamos algún lactobacilo, tenemos que estudiar para qué va a ser. Por ejemplo, hay lactobacilos que van a ayudar, o cepas que nos van a ayudar para la dermatitis, otros que nos van a ayudar precisamente para las mamás que no pudieron amamantar, para problemas de alergia, problemas respiratorios. Entonces, toda esta variedad que da de las cepas, o sea, puede ser, entonces hay que preguntarle al médico o hay que investigar, o sea, cuáles son
esas cepas que pueden ayudar a cada uno de los casos. Actualmente es Bueno. como lo que más se está conociendo actualmente. Todo esto es un campo nuevo y cada vez se va estudiando más acerca de Agradecemos estas cepas. tan valiosa información como son estas recomendaciones Ujú. que más se acercan a lo natural Sí. y es fundamental en la crianza y en el desarrollo. Y cuando hablamos de los adolescentes, Excelente. ¿qué podemos argumentar en Las relación a causas. estas causas de la ansiedad? Claro. Hablaba, por ejemplo, no sé si lo comentábamos igual, acerca de la poda neurológica, ¿no? Las diferentes podas, ¿no? Fundamental. Las podas es como una reestructuración del cerebro. Recuerden que el cerebro tiene una regla, ¿no? Que lo que no se usa se elimina. Como recordemos que ocupa el 30% de la energía de nuestro cuerpo, o sea, pesa 1,3 kilos, 1,5 kilos, o sea, y ocupando el 30% de nuestra energía Con es solo muchísimo. 4 libras casi. 4 libras, exactamente, es una cuestión de consumo brutal de energía, ¿no? Obviamente Doctor, se tiene que quiero optimizar. interrumpirle Ajá. un momento porque para mí como especialista, Robert puede dar fe de Ujú. todo lo que voy a decir y verdaderamente estamos viendo un incremento muy alto en las adicciones en los adolescentes y es a causa de que tuvieron una niñez bien enfocada en lo que es la tecnología. Los videojuegos, tenemos adolescentes donde ya están visitando la prevalencia, hay una alta incidencia en las visitas a salas de salud, hospitalizaciones Ujú. de salud mental. Y realmente es importante, ¿verdad? Porque cuando lo Claro. necesitamos, pero podemos prevenirlo. Claro, Podemos totalmente. prevenir, ¿verdad? Que en esta etapa de adolescencia, estos niños que están subiendo, los padres poder controlar, dirigir, ¿verdad? Ese uso exagerado, o podemos decir, ese uso continuo en la tecnología, en estos artefactos, y eso va a ser como un preventivo también para lo que es la etapa de la Puede ser adolescencia. también Claro, un totalmente. ocasionador o algo que ayude o que incida sobre los patrones de ansiedad en la adolescencia. Totalmente, ¿no? El cerebro, como les decía, trata de optimizar la energía. Entonces, si la energía se está usando en este tipo de patrones que tiene una recompensa inmediata, como son los videojuegos, la intensidad que tiene de la motivación, todos estos videojuegos están diseñados para secretar dopamina y adrenalina de una manera que no es compatible con la realidad. No tenemos estímulos tan fuertes en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las conexiones que tienen que ver con la integración social, con la empatía, con la motivación fuera de esto, no existen en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no forma esas vías, desaparecen. O sea, Me gustó ese comentario. Están diseñados estos videojuegos para no competir con el cerebro. No puede. No hay una exactamente. forma en que podamos ajustar y tenemos que Ujú. entender, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que saber que esta nueva forma y este nuevo estilo de vida nosotros no lo podemos adoptar como una norma. Así ¿Ves? Tenemos es. que medir las consecuencias de cuando Así nosotros es. adoptamos juegos o adoptamos patrones en la casa, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de la casa? ¿Cuáles son las normas? Y nosotros Ujú. poder desde la niñez, poder orientar a los niños. Nosotros tenemos un niño de 6 años y verdaderamente le hablamos constantemente las consecuencias de poderle decir el alto uso o el alto tiempo en el teléfono o viendo YouTube, Claro. lo que sea, anuncio no pagado. Esto va a generar en ti este tipo de Que consecuencias. está en la segunda poda Totalmente. neuronal. De hecho, Ujú. tiene 6 años. Exactamente. Es Sí. correcto, ¿verdad? Es correcto, sí. Y lo que mencionaba, o sea, los videojuegos tienen una edad o una clasificación dependiendo también de esta madurez neurológica, ¿no? Y de qué tanto nivel de violencia o de impacto tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro hijo de 6 años esté jugando un videojuego para niños de 12 años, el grado de exposición que tiene de violencia, de intensidad y todo eso es algo que el cerebro no puede procesar. Puede trabajar en la desensibilización de los niños. Totalmente, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, que los Sí. niños crecen sin empatía, pueden estar abusando de otro niño y el niño se vuelve Se insensible, causa ¿no? placer, si no. No, Y el no, doctor lo comentaba, ajá. y eso trae como consecuencia que en la etapa de la adolescencia es lo que estamos viendo.
Exactamente. El uso desenfrenado en estas etapas tan tempranas, estamos viendo que este incremento en la adolescencia de adolescentes, ideaciones suicidas, simplemente cuando buscamos la causa, Totalmente. doctor, esto es alarmante. Y los Totalmente. consejeros en la escuela nos Ha pueden aumentado la psicosis, sí. nos pueden Claro. decir sobre cuando buscamos la causa. No fue que me dejaron sin teléfono, no fue que me quitaron la tableta, fue que me castigaron, no tengo computadora, no tengo tableta, Niños que no han tengo intentado, videojuegos. que han agredido, han intentado acabar con la vida de los padres solamente porque se le quitó el videojuego. Es correcto. Totalmente. Sí, recordemos que la tercera poda en la adolescencia, o sea, están adquiriendo habilidades cognitivas nuevas, ¿no? Un pensamiento más abstracto, cuestiones que van hacia la adultez, pero el cerebro, como está formando esto nuevo, tiene que podar todas estas conexiones que tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? Para estos Entonces, padres que no conocen lo que es poda, es como limpiar, es regenerar. como regenerar, como diciendo, Ujú. como hacer un censo, un check-in, ¿no? O sea, esto lo vamos a utilizar más, entonces es como un ahorro. Tenemos que ahorrar en esta función porque tenemos que gastar en algo nuevo, ¿no? Entonces el cerebro va podando esas habilidades que antes estaban, ¿no? Que los niños se portaban bien, que los niños hacían caso, que los niños seguían Reglas, podían ser pacientes. seguían reglas, Ujú. pues al entrar a la adolescencia, o sea, como viene esta poda porque empiezan a adquirir nuevas habilidades, todo eso se pierde, ¿no? Entonces Wow. se empieza a perder, se va a recuperar después, se va a ir madurando y todo, pero en este proceso es lo que comentan, los niños cuando tienen una frustración muy fuerte, no hay límite, o sea, llegan a la autodestrucción, al suicidio, como hablamos, llegan a la agresión, o sea, son cuestiones que cada vez los niños pues estamos viendo que tienen más síntomas de depresión, más síntomas de ansiedad y está asociado no por lo que están viviendo en este momento de la adolescencia, sino que todo el antecedente que ya tuvieron en la infancia de estos patrones de sensibilización de la Y empatía, de una los poda neuronal videojuegos. no saludable. Exactamente, una poda neuronal no saludable. Que trae como consecuencia un aspecto emocional, porque Ujú. un niño que no se puede controlar es un niño que constantemente hay que estarlo regañando, un niño que Exacto. constantemente emocionalmente no encaja dentro del grupo. Ni dentro No, de la sociedad va a ser relegado. es correcto, claro, se regenera más adelante, pero ya el deterioro emocional está ya, esa frustración emocional o esa, vamos a llamar a esa autoestima, ya está Por eso pierde la lastimada. autoconfianza, es correcto. Sí, el vínculo, o sea, hay estudios, por ejemplo, en los niños con TDAH que tienen estos síntomas. Hay mucha predisposición a la mucha depresión. predisposición Sí. a la Sí. depresión, a la ansiedad, a la obesidad, al Es porque, consumo de es porque el sustancias. patrón clínico es el mismo. Hipoactividad en esta área del cerebro. Poca emisión de Exactamente. dopamina. Poca emisión de dopamina, poca motivación, necesitan cada vez estímulos más fuertes, situaciones más violencia que puedan quitarles pues esa depresión, esa desmotivación que tienen. Cada vez necesitan mucho más Y estímulos buscan más la fuertes. compensación en ese tipo de actitud, hiperactividad, en hacer lo que no se debe. Exactamente. Y el vínculo con los padres, con los compañeros, se va haciendo cada vez más difícil. Por eso va se vuelven afectando su oposicional autoestima. en esa etapa de la adolescencia tan difícil. Exactamente, viene el trastorno posicionista y desafiante, ¿no? Que entonces, ¿qué es lo que buscamos algunos psiquiatras? Dar medicamento, ¿no? Para disminuir regular la dopamina que tiene que ver con la violencia, pero ese no es el tratamiento de fondo, ¿no? Simplemente estamos dándole un mejoralito o sea, un tratamiento que es solamente sintomático, o sea, el fondo de la raíz viene detrás de todo eso, ¿no? Los patrones saludables de esa corteza prefrontal que desde la infancia, desde la primera infancia, se tuvieron que haber mantenido, ¿no? Obviamente cualquier momento es bueno para empezar y no quiere decir que eso os vaya a quedar así. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el neurodesarrollo se escribe con lápiz, ¿no? Porque se puede Lindo. borrar y se puede otra vez a volver a escribir, ¿no? Y somos dueños de la formación de nuestro propio cerebro, ¿no? O sea Entonces, que nunca es tarde para exactamente, comenzar. Hay esperanza, hay doctor. esperanza Y es totalmente. importante, ¿verdad? Que toda nuestra radioaudiencia, televisión, screening, todo, podamos tomar cartas al asunto, tomamos decisiones saludables a favor de crianzas importantes. Sí. Tenemos, doctor, nos ha sorprendido mucho cómo el incremento de abuelos
muy presentes en las crianzas de sus Ujú. nietos, que ya el abuelo está para cuidar, pero hemos visto, ¿verdad?, abuelos muy presentes y nos agrada también eso. Porque ha habido trauma del desarrollo, abandono, y eso Correcto. también incide, ¿verdad? Sí, muchísimo. En el niño. Muchísimo. Y verdaderamente, Sí. qué bueno, gracias por darnos ese aliento, porque realmente es importante y nunca es tarde. Hay veces que Claro. podamos escuchar, wow, en esta etapa pasó esto, en esta otra etapa. No, pero nunca es tarde para comenzar. Y en la juventud, Exactamente. y en la adultez, Ujú. ¿cuáles pueden ser indicadores? Vamos más a la adultez, nosotros, personas Ujú. adultas que ya Ujú. trabajamos, Claro. nos casamos, tenemos responsabilidades, pagamos Sí. renta. ¿Cuál puede ser un generador de la ansiedad? Porque hay mucho adulto tomando benzodiazepina, mucho adulto en la clínica nuestra también, mucho adulto que lo asiste, que va donde Claro, usted, totalmente. porque tiene patrones de ansiedad que son incontrolables. ¿Cuál puede ser un generador? Exactamente, o sea, ahí ya estamos hablando que tus funciones ejecutivas ya tendrían que estar maduras, ¿no? O sea, ya tendrías que tener un patrón de sueño saludable, tendrías que tener toda esta parte de autorregulación, de motivación, de autocuidado, ¿no? Cuando no sucede así, pues obviamente estás lidiando con un hándicap, ¿no? En el cual pues tienes que esforzarte mucho más para cumplir, ¿no? En alguna área al menos de tu vida. Entonces muchos adultos son muy funcionales en el trabajo, pero en el área de la pareja, en el área de la familia o en el autocuidado personal están muy mal, ¿no? Simplemente la parte de lo principalmente que vemos en los trastornos es el autocuidado, ¿no? El tipo de alimentación que tienes, ¿no? El consumo de alcohol que tienes, el consumo de tabaco, las relaciones que tienes también, la falta de ejercicio, todos estos son disparadores que obviamente van a aumentar la ansiedad, ¿no? Entonces, los estilos de vida saludables, regresamos cada vez más a eso, ¿no? Estilos de vida saludables, pero si tenemos síntomas de déficit de atención, la dopamina la queremos, entonces ahí pues tenemos problemas, nos metemos en actividades peligrosas, actividades de riesgo, consumo de sustancias y Doctor, después vienen... no quiero ser, Ajá, ¿verdad?, muy profunda en el tema, pero tenemos sí, una prevalencia muy alta, adultos vapeando y exactamente, el adultos tabaquismo. consumiendo, ¿verdad?, ciertas sustancias que son legales ahora, como el cannabis, CBD y todo lo demás. Vemos un Incremento en Totalmente. esquizofrenia, incremento, psicosis y esquizofrenia y pero más ansiedad. impresionante También, en lo que es la ansiedad. Y usted tocó lo que es el problema del claro. sueño. Ha sido un Puede ser un incremento indicador muy también, puede ser elevado. una consecuencia de eso. Sí, totalmente. Los reportes, o sea, científicos nos dicen que las personas que consumen tabaco, o sea, que tienen vapeador o cualquier tipo de consumo, tienen de 60 a 70% un diagnóstico de ansiedad o depresión, ¿no? O sea, realmente se están Wow. tratando con el tabaco, con los vapeadores. O sea, no cualquier persona toma ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces dicen, es que es normal, yo lo decido. No, no lo decides tú, o sea, lo decide tu cerebro. Tu cerebro necesita esa regulación emocional que tiene a través de la sustancia. Obviamente eso trae otras consecuencias, Claro. ¿no? O sea, conocemos todos bien la problemática del consumo de tabaco, cáncer, problemas de ansiedad, problemas de sueño, o sea, pero al final de cuentas hay que abrirnos a la apertura de que el suicidio está asociado con depresión en el 90% de las Correcto. personas. O sea, no es que alguien amanezca mal y me quiero suicidar, no, traes una condición, un patrón cerebral, un funcionamiento cerebral que está hipoactivado, ¿no? Está esta parte de la corteza prefrontal que hablamos del lado izquierdo que tiene que ver con esta falta de motivación, con la falta de placer y todo eso, pues obviamente con un tratamiento todo esto cambia, ¿no? Entonces las personas cuando reciben un tratamiento dicen, es que es como si no viera, estoy apenas viendo, no es que es como no ver o escuchar de repente cambian sus sentidos, ¿no? Entonces yo invitaría a darse esa oportunidad a las personas de que se acercan a este tipo de tratamientos y que cambien su vida, o sea, cambien la calidad de vida. Es la mejor inversión que pueden hacer, yo creo que en su Y no vida. quiero ser morbosa, doctor, pero Ujú, tristemente estos adultos que estamos hablando, ¿verdad? ujú, Consumiendo tabaco, consumiendo vapeos, etcétera, son los que están criando. Es exactamente. Y decir, que el niño va a tener predisposición porque es un fumador o un hay una, consumidor
pasivo Predominancia muy de la alta. sustancia. Sí, hay una Claro. predominancia muy alta. Totalmente. Y la psicosis, el uso excesivo del Ujú. cannabis o algo así, puede traer, porque sabemos que trae Ajá. rigidez cerebral y fase de alfa frontal, puede también rápidamente traer predisposición a la psicosis o llevarnos a ese estado. Ya sabemos que hay cambios bruscos de estados de Ujú. ánimo cuando Personalidad, estamos claro, ahí. claro. Sí, o sea, la psicosis recordemos que es una parte evolutiva de nuestro cerebro, no la psicosis, sino un pensamiento en el cual tenemos que estar alertas de cualquier riesgo que pueda haber, ¿no? Sistema simpático El siempre sistema activo. simpático, pero la parte de la teoría de la mente, o sea, nuestra parte social como especie, tenemos que anticiparnos a las acciones de riesgo que podemos tener de otras personas, ¿no? O sea, todo esto es una parte evolutiva que hemos desarrollado. Cuando esto está desproporcionado, se vuelve una psicosis. Nos volvemos paranoides, nos volvemos con una mente rígida, o sea, perdemos el piso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la marihuana, con la cannabis? Todo ese sistema se hiperactiva. Entonces, las personas que que tienen una predisposición genética a la esquizofrenia, recordemos que el 50% de los gemelos llegan a presentar el mismo trastorno de esquizofrenia. Hay un componente genético muy alto, pues entonces se dispara con el consumo de la cannabis, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, puede ser que una persona no tenga esa predisposición, tiene un riesgo, pero las personas que tienen este riesgo en la familia, pues aumenta. Entonces hay que preguntar en la familia si hay antecedentes de bipolaridad, de esquizofrenia, de problemas de psicosis en algún momento de la vida, ¿no? O de alcoholismo también. Igual el tabaquismo en la esquizofrenia es súper alto, en el 90% de las personas con psicosis consumen tabaco. Entonces, todo este consumo de sustancias están asociados con el patrón, ¿no? Que estamos hablando. No es para menos donde la palabra ya desde el principio de la creación nos estaba obsequiando este hermoso regalo, donde nosotros por nada estéis afanados, tanto que buscamos en tantos remedios, en tantos recursos, que buscamos la paz y nos vamos a la fuente, que es el Señor. El que descansa en el Señor tiene beneficios. El afán es un sinónimo de la ansiedad. Es correcto. Cuando buscamos la paz en muchas otras cosas, no aprendemos a buscar la paz en la fuente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no está en el ejercicio, que es importante, pero no lo cubre todo. Así que la paz que sobrepasa todo entendimiento es esa paz que el Señor nos da a través de esa relación que tenemos con Él. Y hoy no nos queda ese agradecimiento de parte de Gracias. Dios, que nos ha dado la oportunidad de compartir con nuestro gran Gracias. amigo, el doctor Carlos Chicalote. Hermoso recoger información. Créame que lo que estoy es absorbiendo información. Escucharlo es escuchar un libro. Y me encanta, ¿verdad, doctora? Agradecemos a Dios por Gracias. su bondad, por su inteligencia, ¿verdad? Porque sabemos que es el Señor que lo colma de esa sabiduría e inteligencia y ese conocimiento en la ciencia. Y hablar del doctor Chicalote es hablar de ciencia. Así que es lindo cuando podemos poner la palabra del Señor, verla cumplida en cada paso, en cada recomendación donde escuchamos al doctor y, doctor, no es para menos que la palabra de Dios dice esto. ¡Wow! Bueno, de hecho, si vamos a 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones, uno de los dones es el don De ciencia. ¡Wow! Y es hermoso, ¿verdad? Entonces, ocurre que cuando vemos estos temas, trabajamos estos temas, seguimos viendo el poder de Dios y la ciencia. Entonces, qué hermoso, y sé que el doctor lo ha visto. Nosotros ponemos nuestro conocimiento a la bondad y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace como hace, Él hace como Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. Doctor, ayer estábamos trabajando un caso y tuve la oportunidad de poder discutir aquel electroencefalograma cuantitativo con usted y me sorprendió mucho lo que escuché del doctor. ¿Nos puede compartir un poquito aquella joven de 78 años en lo que era un adulto mayor, de edad de 78 años, pérdida de memoria, podíamos ver que sus
conexiones neuronales oscilaban mucho, una onda muy lenta y una onda muy relajada. Muy propio en el deterioro cognitivo en el área prefrontal. Es correcto. Entonces, estábamos viendo que no específicamente el primer diagnóstico no era pérdida de memoria. La razón y por la cual se estaba dando esa pérdida de memoria, que se podía diagnosticar en Alzheimer, se podía diagnosticar en otras condiciones de deterioro cognitivo, pudimos observar que el sueño, la higiene del sueño estaba bien, podemos decirle con una mala higiene en el sueño, ese sueño reparador, y también traía como consecuencia esa incontingencia urinaria. Cuando usted evaluó los medicamentos, ¿qué fue lo que usted encontró en ese caso? Doctora. Algo que es bien importante es, por ejemplo, conocer que nuestro cerebro, así como nuestro cuerpo, entra en un periodo que le llamamos de senescencia, ¿no? La senescencia es pues, que vamos perdiendo funciones o habilidades conforme vamos envejeciendo. Eso es algo normal y se habla de una vejez saludable, ¿no? Como ese patrón o ese ritmo, obviamente van siendo cambios propios de la edad, como la cantidad de sueño que tenemos, el gusto que también vamos perdiendo, la motilidad intestinal, nuestra piel, o sea, eso es algo normal. Pero cuando vemos que hay un patrón acelerado, cuando esta pérdida ya se vuelve disfuncional, afecta la calidad de vida con las personas, entonces ya es cuando vienen los diagnósticos, ¿no? Entonces hablamos de un diagnóstico de demencia vascular, cuando hay un problema cardiovascular, de hipertensión arterial, infarto. Demencia vascular es cuando generalmente ocurre un evento cerebrovascular y empieza a dejar de fluir la cantidad de sangre suficiente al lóbulo prefrontal. Exactamente. No es por muerte neuronal, no es por apoptosis. No es por apoptosis, sino lo que sucede es que una hipertensión arterial crónica, o sea, de varios años, varias décadas, hace que las arterias pequeñas, que se llaman capilares en nuestro cerebro, se vayan infartando. Como son múltiples, son cientos, son miles, hacen lo que le llamamos infartos lacunares. Entonces se va perdiendo esta capacidad cerebral o estas células se van perdiendo por estos infartos, ¿no? Entonces vamos perdiendo estas habilidades cognitivas porque no está controlada la presión arterial. Regresamos otra vez al estrés. El estrés obviamente genera que aumente la presión arterial y entonces muchas personas con estrés pues también padecen de hipertensión arterial, sumado a la alimentación y todo eso, a la obesidad, problemas de sueño, nos va aumentando todos estos factores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de demencia vascular, hablamos de este antecedente, ¿no? Pero también hablamos, por ejemplo, del Alzheimer, ¿no? El Alzheimer tiene también un componente genético en el cual pues hay ciertas proteínas que están afectadas y que entonces esas forman marañas en nuestro cerebro o novillos, se llaman así, y son placas que se van formando y que van generando inflamación y al final de cuentas también van perdiendo esas neuronas, se van perdiendo y entonces hay pérdida de la materia gris, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces hay una algo atrofia. Que se pueda entender, el Alzheimer ocurre cuando hay más muerte neuronal que nacimiento. Exactamente, o sea, hay estas placas van aumentando, o sea, estos novillos van incrementando y van ocupando espacio en nuestro cerebro. Y entonces al ocupar espacio se va perdiendo el tejido sano, ¿no? Pero eso no es el envejecimiento natural, porque el envejecimiento natural sí hay una pérdida de la función, pero esto va siendo de una forma más ordenada, ¿no? Entonces estamos hablando que una persona a la edad de los 60 años, que es cuando empiezan a diagnosticarse este tipo de demencias, puede tener una salud cognitiva buena, o sea, no memoria a corto plazo, orientación, o sea, no tiene afectación. Hay personas que pueden llegar a los 80, 90 años sin estos síntomas de demencia, ¿no? De desorientación y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, hablamos ahí de un envejecimiento saludable. Vamos perdiendo algunas funciones, pero estas funciones cognitivas las vamos manteniendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, de lo que comentamos en el paciente? Hay antecedentes de depresión, de ansiedad, de alteraciones en el patrón del sueño. Ya hemos hablado acerca del glutamato. El glutamato
se activa ante una situación de estrés crónica. El glutamato hace que estemos alerta, ¿no? Entonces, unos estados de glutamato elevado generan excitotoxicidad, o sea, quiere decir que se vuelve el ambiente tóxico para la neurona y empieza a inflamarse y empieza a perder, ¿no? Entonces, este antecedente, obviamente, cuando hay Alzheimer o cuando hay una demencia también de tipo vascular o hay un envejecimiento que le llamamos demencia senil, que es que no es un envejecimiento natural, pues hay este tipo de antecedentes. Entonces, antecedentes previos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, una vida estresante, son los factores por los cuales lo que mencionas, el aumento en la prevalencia de este tipo de demencia de Alzheimer está asociado con todo eso, ¿no? Y luego, bueno, también hablamos de los medicamentos, ¿no? Hablamos de los medicamentos que se llaman anticolinérgicos. La acetilcolina es una sustancia que tenemos, es un neurotransmisor, que es lo que hace que se comuniquen las neuronas y que tengamos aprendizajes nuevos. Entonces, medicamentos como algunos antipsicóticos, los antihistamínicos como el Benadryl, los medicamentos que usamos para conciliar el sueño, tienen un efecto que le llamamos anticolinérgico, que quiere decir que inhiben este neurotransmisor, la acetilcolina, y entonces hace que no podamos aprender, que tengamos problemas de memoria. Y como hablamos del cerebro que aprende por patrones, está toda esta parte del aprendizaje, el cerebro aprende así, ¿no? Entonces empieza a tener un aprendizaje en el cual un consumo crónico de varios años o de las benzodiazepinas, por ejemplo, de más de 3 meses, o sea, el clonazepam, alprazolam, todos estos medicamentos. Clonopin, el Zoloft, el Todo Valium, eso, el exactamente, Xanax. todo eso, pues trae como consecuencia un deterioro cognitivo, ¿no? Doctor, me parece importante Ajá. nuestra población escuchar, ¿verdad? Nuestra audiencia, que puedan entender trabajar de forma preventiva. La adultez es Exactamente. importante trabajarla en relación a la higiene del sueño, pero también vemos que desde la adultez se está padeciendo mucho de incontingencia urinaria. Ese suelo pérvico tiende a irse, Exactamente. pues claro, por envejecimiento y todo lo demás, por fuerzas, operaciones, cesáreas tiende a ir perdiendo Ujú. fuerza y trae como consecuencia en la etapa de adulto mayor que el sueño se vea comprometido porque se tiene que levantar Totalmente. 3, 4 o 5 veces en la noche a poder ir al baño. Hay algo que es importante y Ujú. es un deterioro constante que estamos viendo en nuestros adultos mayores y es el sueño. Un cerebro que no repara, un cerebro que se tiene que levantar, tiene que interrumpir 3, Ujú. 4 veces en la noche para ir al baño. Es un cerebro que está descansando, pero no está reparando. O sea, en la Exactamente. adultez ya tenemos que comenzar a trabajar Totalmente. nuestra fuerza, ejercicios adultos saludables, la alimentación fundamental, pero también el ejercicio, fortalecer, ¿verdad? Estas áreas pélvicas para que Exactamente. cuando llegue lo que es esa etapa de el adulto mayor de vejez puedas tener, ¿verdad? Fuerte esas áreas y tener como una higiene del sueño. Fue lo que vimos ayer. Totalmente. Sí, sí, sí. En el sueño, por ejemplo, hay sueño que se divide, ¿no? Por ejemplo, en Ujú, etapas, ¿no? Que es el sueño REM y no REM, ¿no? De movimientos oculares claro. rápidos y no movimientos oculares rápidos, ¿no? Hay etapas que llamamos el sueño profundo, ¿no? En el sueño profundo, cuando caemos, recuperamos físicamente, ¿no? O sea, hay una recuperación física. En el sueño REM, de movimientos oculares rápidos, se limpia toda esta parte de tóxicos que hablamos del glutamato y todo eso, ¿no? ¿De qué va a depender que exista esta limpieza y este descanso? Del tiempo del mantenimiento del sueño, ¿no? O sea, de las etapas del sueño. O sea, un sueño fragmentado es un sueño de mala calidad, o sea, quiere decir que no hay una recuperación adecuada, ¿no? No hay un descanso físico ni de recuperación. Las personas se levantan, dicen que durmieron, pero no descansaron, lo que hablamos, ¿no? O sea, es que me levanto, pero me levanto con sueño, todo el día tengo sueño, tienen que tomar café, tienen que tomar bebidas Activadores. estimulantes, Ujú, activadoras y ujú. a veces se duermen en la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se duermen en la tarde? Se altera otra vez ese patrón del sueño porque cuando llegas a dormir
no tienes esa deprivación del sueño que te hace entrar en un sueño profundo adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso recomendamos también no hacer siestas de más de 30 minutos antes de las 2 de la tarde para que entonces llegues con sueño y realmente te puedas dormir. Le llamamos latencia del sueño, ¿no? Doctor, hay algo que en nuestra práctica privada, allí Ujú. hemos visto, ¿verdad? Una prevalencia muy alta en adultos, donde el tema del sueño es, yo diría, ese higiene del sueño y ese cuidado en el sueño queda en cuarta posición. Claro. Primero se enfocan en muy probable quizás lo estético, en mi imagen o en lo fisiológico, que eso es importante, pero la alimentación y el sueño está en tercero, cuarto y hasta quinto lugar. Muy probable es un tema muy liviano, es muy superficial y no saben que es la base del ser Claro, humano. En totalmente. todas nuestras etapas de desarrollo y en todas nuestras etapas de vida, en la alimentación y el sueño son la Es base que el cerebro para solo la se salud. repara durmiendo. ¿Es correcto? Exactamente. No hay otra manera. Y lo que él decía es cierto. En términos eléctricos, el cerebro tiene un ciclo de 95 minutos, donde se mueve del sueño profundo al descanso REM. Ujú. En uno siempre está la onda delta y en otro va a la onda beta baja, donde aprende y repara todo lo que tiene que ver, Ujú. todo lo que fue enseñado durante el día realmente. Por eso es que si usted recuerda en nuestra etapa estudiantil, ¿cuál es la mejor Exacto. hora para estudiar? La madrugada. Cuando tenemos un Ujú. buen sueño, Sí. coge y todo lo captas Sí, con sí, facilidad. sí, totalmente. ¿El Jugamos. patrón de sueño puede incidir sobre el deterioro cognitivo o no? Totalmente, ¿no? O sea, no hay una reparación, o sea, esto que hablábamos del Y cuando la glutamato. deuda es constante por periodo de tiempos de años, Exactamente. ¿verdad? Pudiera pasar. Totalmente, o sea, uno de los indicadores de buen pronóstico, o sea, es que tenga una buena calidad del sueño. De mal pronóstico, estas alteraciones en el patrón del sueño. Recordemos también el ciclo circadiano, Circadiano, así ¿no? es. La melatonina, o sea, nuestro cerebro secreta la melatonina y nos dice que ya tenemos que dormirnos porque está atardeciendo, ¿no? O sea, ya cuando es noche la melatonina empieza a secretarse, pero ahora con el estilo de vida moderno, las tabletas y todo eso, se inhibe esa producción de melatonina, ¿no? Entonces, a veces los pacientes quieren dormir inmediatamente, acaban de ver la tableta y a los 10 minutos quieren dormir. Posible. Eso no es posible, tienes que entrar como en un ciclo donde la melatonina y todo eso, incluso tomando melatonina que se toma 1 hora antes de dormir, si tú tienes una actividad, por ejemplo, de ver una pantalla o estar muy activo, se inhibe ese efecto del medicamento. Entonces llegan a veces a consultar y dicen, es que la melatonina no me sirvió. No es que no te haya servido, sino que estás Atentaste contra ella. atentando contra, o sea, estás rompiendo el ciclo circadiano, ¿no? Del sueño. Entonces, Hay sí. algo, doctor, ya que me gusta hablar del ciclo circadiano, Ajá, porque no es un tema liviano, no es un punto liviano, es un punto esencial. Y claro. tenemos muchos adultos mayores incursionando. Ahora tienen como moda, como norma, tener un artefacto, un dispositivo, y en ese dispositivo tener videojuegos. Exacto. Los tenemos y es constante, y es constante, y es constante el uso de esos juegos, y eso lo que va a activar es la dopamina. Exactamente. Entonces, es importante que en la edad adulta, envejecientes, podamos emplear nuestro tiempo de forma correcta, elaborar, ¿verdad? Acorde Claro. para nuestra etapa de vida. Es importante activar y mantener activa nuestra memoria de trabajo. Es importante porque eso va a tener una repercusión muy alta en cómo Totalmente. nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones frontales y tanto en nuestra calidad del sueño, reparador, en nuestra área social, juega un papel importante en esa etapa. Totalmente. Yo creo que es importante enfatizar que desde niño, Sí. desde niño mantenernos en una disciplina en cuanto a la alimentación, el sueño, porque eso lo que va a traer como consecuencia es que calidad de vida, Totalmente. que muchas personas lo asocian a esto y no tienen Sí. nada que ver el tema de calidad de vida con lo económico. Es meramente claridad mental, higiene en el sueño, un adulto, un joven, un Una vejez niño, saludable. Una vejez vejez saludable. saludable y control emocional. ¿Cuántos adultos, cuánta prevalencia hay? Adultos ansiosos, depresivos. Totalmente. Sí, hablemos del costo de los cuidados, ¿no? O sea, que genera todo esto, ¿no? O sea, la repercusión que tiene en la salud mental de los familiares, porque entonces se vuelven en personas
les llamamos así, ¿no? De custodia, en el sentido de que pues tenemos que cambiarlos, tenemos que atenderlos, o sea, todo este tipo de situaciones pues van complicando. ¿Cuánto dinero también hay que invertir en todos estos cuidados cuando las personas, al tener estos cambios de estilo de vida saludable, pues se pueden ahorrar, ¿no? Hablamos ayer precisamente del paciente, comentábamos de la pseudodemencia, ¿no? O sea, Sobre eso quería Wow. preguntar, so- diferencias entre la demencia, la pseudodemencia. Muchas veces también hay un diagnóstico errado sobre el paciente. ¿Y cuáles pudieran ser los factores que han originado el aumento del deterioro cognitivo? Claro, por ejemplo, hablamos del Alzheimer como una enfermedad en la cual hay una pérdida de la función por estas placas o estos novillos, que entonces ahí hay una pérdida ya de un funcionamiento, que hay una proteína en la cual hay una acumulación, ¿no? Excesiva. Pero estamos hablando de la pseudodemencia con la depresión, que la depresión genera inflamación, genera todo ese tipo de situaciones y que se puede revertir, ¿no? Se puede revertir con estilo de vida saludable, con medicamentos, incluso con a lo mejor algún antidepresivo, porque las personas tienen depresión, su cerebro está inflamado y eso les puede ayudar. Exceso de onda delta. Exceso de onda delta, exactamente. Entonces, al revertirse, por eso se llama pseudodemencia, porque los síntomas cognitivos empiezan a mejorar. En el Alzheimer no. En el Alzheimer no hay una mejoría. La acetilcolina, que como comentamos, este neurotransmisor está afectado, entonces no hay un aprendizaje. Entonces ahí lo que se busca es detener esa progresión o el deterioro, ¿no? Con los medicamentos y todo eso. Entonces, la sintomatología, y esto es muy importante, las personas que tienen Alzheimer tienden a confabular, o sea, les haces una pregunta y siempre van a responder. Les preguntas qué desayunaste, en qué trabajaste, o sea, para ver su sentido de orientación y su pérdida, y siempre va a haber una respuesta. La persona que tiene depresión o tiene pseudodemencia siempre va a decir, no sé, no, ¿por qué me preguntas eso? No me presiones, o sea, hay una cuestión negativa, o sea, no van a responder. Esa es la diferencia clínica, que era lo que vimos en el paciente. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos una persona con cierta edad, empieza a tener pérdida de memoria, le empiezan a medicar para la demencia con medicamentos Y ahí sí que ayudan termina en todo generando eso. la demencia. Exactamente, y ahí Correcto. terminamos teniendo problemas. Entonces, bien importante, por ejemplo, que en la parte clínica, en la parte del especialista, pues también mencionen estos síntomas de ansiedad, de depresión que han tenido, porque incluso lo que se pueden estar tratando es un problema depresivo y no como tal el Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa. Importante. ¿Y cuáles Ujú. pudieran ser las cosas que hayan propiciado, los factores, ese aumento tan excesivo? Estamos hablando de un 250% de incremento desde 2000 al 2022. ¿Cuáles Wow. pudieran ser? Uno de los incrementos que he visto es el tiempo de ocio en nuestra población adulto mayor. Tiempos de ocio, asuntos sin resolver, son etapas que tienen que enfrentar muchas cosas nuestros adultos mayores y vemos cómo les está afectando Se dramáticamente. refiere a mucha ansiedad en esa etapa Sí, donde debiera estar sí. una vejez pérdida de un tranquila. hijo, pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, eso es un trauma bien común. Esos son Ujú. eventos que son importantes Claro, reconocerlo y eso es algo parte de la vida. Yo no claro. quiero decir que la muerte es parte de un trauma, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir Ujú. es que muchas veces tenemos adultos frágiles, llegan a la edad de vejez, ¿verdad? Ya con esa fragilidad, así que cualquier evento los lleva a un deterioro mayor. Y eso también Totalmente. es bien importante, ¿verdad? Porque muchos terminan medicados por la depresión, por la ansiedad, por el problema cognitivo. Y cuando estamos Ujú. viendo la raíz son eventos sin resolver y también memoria de trabajo Claro, completamente totalmente. nula. La Academia Americana de Psiquiatría acaba de sacar hace muy poco Ujú. tiempo, de hecho hay un trabajo muy fuerte en eso, de cómo hay un porcentaje enorme de personas, ¿verdad? Adulto mayor casi siempre, que terminan con problemas de demencia al tratárseles con opiáceos mezclados con benzodiazepina. Pudiera decir qué pasa en el cerebro con eso. Totalmente. Es lo que comentaba, ¿no? O sea, la benzodiazepina actúa sobre GABA y lo que hace es mandarle una señal al cerebro de que todo está bien, ¿no? De que tienes que relajarte a la corteza prefrontal, ¿no?
GABA y glutamato son como los opuestos, ¿no? GABA inhibe y glutamato excita, ¿no? Entonces, estos medicamentos lo que hacen es disminuir, ¿no? O sea, disminuyen la ansiedad. O sea, lo hacen, pero el costo tiene que ver con la acetilcolina, con este neurotransmisor que comentamos que es del aprendizaje nuevo. Es como el aceite en el engrane, ¿no? Entonces, cuando no hay aceite, pues los engranes tienden a fracturarse y se rompen, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando están muy rígidos. Cuando hablamos de un patrón que es constante, así aprende el cerebro. Y entonces, algunas cosas que se le pudiera recomendar a los adultos mayores para prolongar aún el deterioro cognitivo por envejecimiento, no sé si hacer ejercicio físico, llenar crucigrama, porque tenemos que entender de que después de los 35 años aparece la sarcopenia. Claro. Si perdemos tejido muscular, eso es inevitable, pero cosas que se pudieran hacer. Mira, algo súper importante y que bueno que tomas ese tema, la parte de la socialización. O sea, lo acordamos, lo vemos. Lo que no se usa, pues se elimina, ¿no? En el cerebro. Entonces, los adultos pierden capacidad física, ya no van a trabajar, dejan de interactuar con las personas que interactuaban. Y ahí llega la depresión. Y ahí llega la depresión, llega las alteraciones en el patrón del sueño. Entonces, una de las recomendaciones y estilos protectores es no perder la interacción social, ¿no? O sea, tener un lugar donde las personas puedan platicar, comentar, socializar, o sea, antes yo he visto, por ejemplo, personas que se reúnen y se ponen a bordar. Eso está genial, ¿no? O se reúnen y se ponen a cocinar o a jugar dominó, o a conversar, a conversar. Excelente. Exacto, todo eso. O sea, en los parques, por ejemplo, en ciertos países hay las mesitas tienen como ajedrez. Entonces están platicando las personas y todo eso. Y eso es súper importante para la parte social. Además de que el cerebro se está ejercitando también en varias cosas. Exactamente. Entonces, cuando un adulto mayor empieza a perder esa parte de la autonomía, de la parte social, el pronóstico es malo. Pues ya lo saben. Queremos agradecerte. Sabes que te amamos muchísimo en el Señor. De manera personal te queremos y te apreciamos mucho. Gracias por visitarnos una vez más. Nos queremos despedir, ¿verdad?, de esta serie de 3 programas que esperemos que hayan sido de su agrado y por sobre todas las cosas que hayan recibido de parte de Dios este tipo de refrigerio, ¿verdad? No solo con su palabra, sino también con la ciencia, que sigue siendo un don que Dios da a ciertos tipos de personas para que sean desarrollados para ayudar a otros. Así que manténganse siempre en sintonía cada lunes aquí en EBM, Ebenezer Broadcasting Network, en todas sus plataformas, Radio Triunfo, streaming, canal de YouTube, cada lunes a las 7 de la noche en su programa Cerebro Renovado. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.